Jobado da che tu ci da che sono di persona che trovo per ci sangue troppo sono le ciò tanto che c'è no. Jobado da che tu ci da che sono di persona che trovo per ci sangue troppo sono le ciò tanto che c'è no ma che jobado da che tu ci da che sono di persona trovo per ci sangue troppo so sangue sangue chale se vada di tabata di suriando sangue tanche de vada de va chale se vada di tabata di suriando se vada che wanti de che di sabata Ingo chale se watan te tita patan de suryan kun se se kama te de ke de sa patan che tan chale se watan te tita patan de suryan kun kama te de ke de sa pa tan che tan se te bu ke ko te meta tan re le se pa te sing se na ta mata kura ko na ma te la to ba edam guru randa mandala kan te te bu ke ko te meta tan re le se pa te sing se na ta mata wa te to na ma te la edam guru randa mandala kan Bagi Goja Metoda, Rela Sapati, Singing, the Metawadi, the Matelago, Edam Guru Randa Mandalaka, Niratem, Sanjanagi, Sedai, Dama, Tidum, the body, Joki Golago, Sanjanagi, Sedai, Tidum, the body, Joki Golago, Sanjanagi, Sedai, Tidum, the body, Joki Golago, Lamako Kansa was over there, Joko Kunzere was over. Diletasi basova de la madandra bome pajin de la makuka sabaso Choco conserve basova de diletasi basova de la madandra bome pajin la makuka sabasova de choco conserve basova de diletasi basova la madandra bome pajin de la nasi de bete se que se na sabai sana chaval me Kula da 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 jijo da be yep zela da ngo da be ga da be na ba kula ko ba de ba da ba se lo ba da ba se da te jala jala da be be ki se ba se da be se san da be da ji be be wa da ba je be be zona ba de da ji da ji wo de ta ni ba de ba na ba se na ba ne ba ko da sa ne ba da ye ba ga lo ji da na ba da wa de ni ma di ja ga la ma de ji be ki se ba se na se ga ma na se ba da ko lo de ri da ko da ga je ja ga de ba ji ki ma ki so bo de be wa ji shi la ma de Zabajabota and the Medan Jabadu Bagabodan, Wamigizan, Amasata Sakolada, there is in Sazana Zagala, Kitako, the San, the Shashan Palak, and I was the Bazar, the Zita, the operation, as it the bed, as you can as a base and the Chalagan. Kulata Zeta, the Bay, Bazar, the Bagada, and the Banaba, Kulago, the Patapasan, the Patapas, the Jitan Jalago, the Bay, it is a Bazar, the Bazars, and the Batajiba, the Bazana Patata is the wound, the Babas, and you, but the Panapas, and upon the Bakusan, but the Yabagalushi. No more water than me, Jagala, Mother Jabaka, the Japaras, the Gamala, the Batakola, the Chatakotakataka. Toka the water getting a mile is a wall, the baby water, the Shinamotelas, of a Champa, and a Simico. With the range of Batakosa, Bacabana, Wamikizan, Amasata, Sakolata, to Shunanother. Whereas the Sazana, the Jagala, get the Governor, the Sun, the Shampala. And then I was about Kuzina, was using the Toshi telepunjin. So, but show, and as it the bed, I shake his hands about you, and the Chapa get the purpose. Kula da zeta zeta zio da be be zeta da go da be ganda ganda ba ba kula ko ba de ba da ba se no ba da ba se da ba tenje tenje la ko da be be yi se ba se da be se san da be da ji be be wa da ba je be ya be zana ba de da de se sa de ba ba de be be zani ni ba de ba da ba se no ba ne ba ko da sa ne ba da ye be ka no ba da ba re de ni ma de je ga la ma de je be ke jo ga ti se ba se no se ga ma se ba da ko la te re je ta ko ta ka ta ka te Choco de ma yi se wo de be be wa de shi na mo de la se se lo so ba cho ba da no se me Vedere già quando cosa perché poi dalle uomini che sanno ma se te lo so con la tanti sono delle sempre stazione città che le perché te come delle da sande già sono para che danno faccia ma cucina da passare gli sinde da città la posizione per cella ma delle sempre sempre che te parla ma delle sempre sempre che te parla che se no già che te già vuole ma delle sempre sempre che te parla che già mandate ma pa madro mala che se lo che se lo matare pa mo tutare di come già mandate ma pa madro mala che se lo matare pa mo tutare di così Chamandende mapa madro mala tikselo tikselo matare pa. Chamandende mapa madro mala tikselo tikselo matare pa matu tara di ko sema. Chamandende mapa madro mala tikselo tikselo matare. Chamandende mapa madro mala tikselo tikselo matare pa matu tara di ko sema. Chamandende mapa madro mala tikselo tikselo. Tare pa matu tara di ko sema tore da mo susanya gore re bacha ko da gonda de bacha 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 ko se du. Dra bacha so bote so jingela te se chena sa ba bacha chi mata sa ba li. Usanya gore re bacha ko da gonda de bacha 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 ko se du du dra bacha.
soba de so jinge la to se jana soba de se wada sa paru jidra de so jinge guru re pacha kata kunda de pasa kun se de ra pasa soba de so jinge la to se jana soba de se wada sa paru jidra de so jinge guru re pacha kata kunda de pacha pasa ba sa kun se de ra pasa soba de so jinge la to se jana soba de se wada sa paru jidra pacha Sanje guri ripote koto kunda de wate pasa pasa kunse du dara pasa so wate so jingi la tu so jena so papa te kwata so paru jitru pa jingi sanje guri ripote koto kunda de wate pasa pasa kunse du dara pasa so wate so jingi la tu so jena so papa te kwata so paru jitru pa jingi sanje guri ripote koto kunda de wate pasa pasa kunse du dara pasa so wate so jingi la tu so jena so papa te kwata so paru Omar Lukis Baradharma Pala Sabrar Kampati and Bisbee Dupia Loke and the New Deja. Omar Lukis Baradharma Pala Sabrar Kampati and Bisbee Dupia Loke and the New Deja. Omar Lukis Baradharma Pala Sabrar Kampati and Bisbee Dupia Loke and the New Deja. Omaratare Dharma Pala Sabrar Kampati and Bisbee Dupia Loke and the New Deja. Omaratare Dharma Pala Sabrar Kampati and Bisbee Dupia Loke and the New Deja. Omaratare Dharma Pala. Sabar barar kampati and pisbidu bia loke kende nide shapabri Om Sangi Mela Dharma Pala Sabar barar kampati and pisbidu bia loke kende nide shapabri On Sangi Mela Dharma Pala Sabar barar kampati and pisbidu bia loke kende nide shapabri Sangi Mela Dharma Pala Sabar barar kampati and pisbidu bia loke kende nide shapabri Guru Bache Dharma Pala Sabar barar kampati and pisbidu bia loke kende nide shapabri Guru Bache Dharma Pala Sabar barar kampati and pisbidu bia loke kende nide shapabri Guru Bache Dharma Pala Sabar barar kampati and pisbidu bia loke kende nide shapabri Om Bodhisattva Dharma Pala Sabare Varar Kampadi and Pushpidu Pialo Kagan, the New Day Shabbat. Bodhisattva Dharma Pala Sabare Varar Kampadi and Pushpidu Pialo Kagan, the New Day Shabbat. Bodhisattva Dharma Pala Sabare Varar Kampadi and Pushpidu Pialo Kagan, the New Day Shabbat. Praditam Zansu Padrisa Zansu Padrisa Oma Maria Mama Jita Padamavati Mendo Bazamana Karma Jita Padamavati Mendo Bazamana Karma Jita Padamavati Mendo Zamana Karma Avrana Vishodhana Vadesu Chomande Machara ke pare tu chimpani pasa choma. Tu so masaga machara pare se makeni kane ke bobon ne so re chende te so wata mata mala chikta. Yada ke do bagaba de bagya parami de reda ya boke chonda mande machara ke pare tu chimpani po. Chomande machara ke pare tu chimpala sikla ke tamba tu chena chonde de ya pasa tu poveri la ke de bichi sa. Ante sa bagendo chapata to shin tu shute. Jonde de samana base jawa chaki nang gizina batu so ya yete yatu se base bacha papa pacha se wanda chara ke paru tu chimpa sama chapa chapa lila na pa tisi bobu ga pata ta la ya rati ki ta pata na pata tene se yete de de bachari bo gante se base bacha bo na papa chara se wanda le cheme so rike bon mo kala chara ke paru tu chimpa sama chapa chapa do bate di ta la pate che me patang ya tu se base bacha bo papa chara se wanda de bachara di bola di kichema so shari puri ke bon Rike bon mo kala chara ke paru tu chimpa sama chapa chapa do na pata cha te bu ga poteta na la risi kata ba yesu ta so ta ba to pani su so ta me to pani domani le zamagi ta de shita aba shepa na da Sari putana ja ta pani su me pa ta me pa ma ke pa ma pa Drima me pa ta drima me pa drima we pa drima me pa ka me pa shari putana ta ta pani so me dushme na pa se me shume Raja Madana Megi, Mama, Digan, Bada, Meta, Maripa, Maripa, Sepa, Mega, Wata, consider Wata, Gabata, me, is meta, meta, Shariputana, Yatabanala, the Mamashi, Paru, Chipa, the Latine, Sama, Dribame, she, Dramete, she shall Nayela, the Petashi, to the Sangatanche, Kamaga, Sharaki, Paru, Chimpa, the Latine. Lana bebe yang juju me juju de no pesa pesa de te dan cher que pero siempre ya me tarri pa champo ya no ya pene no pada ye pe ya du ya tan cher de ye pe ya me te peta de pa cha te cher que pero siempre ya me peta ta munga te gate para sangate budi so shuri bu gate se pa champo te cher que pero tu siempre la pa cha
Tene chonde de gishe le shente cantu se pasa pacha bobo patari si wando le se chawa chene. Exole que pote te shinta te shita shita kate te pata jitu chara que para tu chupa tamala chapata. Zizi rango chonde de que gishe se se te pasari po cantu se pasa pacha bobo patari si wan ju tan. De que la ta mitad la majita se pe chonde de que la pata chama de machara que para tu chupa ni pasa chawa te pata so. Mula sixelo sangela sixelo chola sixelo. Enula sixelo. Uncha machara que para tu chimpa la sixelo de que tapatu tapatu de jona wa boda que chara que para tu chimpa toma shela. Gana sempa mitum pe toma chi tapate shintu. Aquí chara que para tu chimpa toma shela shin gana sempa mitum pe. Tonta así de patu chi me patu chi se wadu chi. Ati se wadu chi que aquí en wuchun que me pa aquí me pa. Sheba sepa me bata me ponga me padra me bata de me to shi me sepa. Pues mana que tampa tara sixelo. Drupala chitane wasai patu chompa tan se kune wasa wase du su. Maya saba sama yamana. Masato sama yamana bala masato to. Ele quero casa sama yamana. Oma besa sato sama yamana bala masato to na patisa. No, ma bazu ga baya gala chakra si de mi cosa tu so baba para no somos gala gala chakra si de mi cosa tu so baba para no bazu ga gala chakra si de mi cosa tu so so por eso so por oh mama no jido bada ma badi mano sama karma bara no jido ma jido bada ma badi mano sama karma bara no jido bada ma badi mano sama karma amara no vishodana badi so Namoranadara Masagara Barazana Baragaya Tatagata Rate Sambasambade Masarba Tatagate Aradeva Sambasambade Maria Barugide Varana Mindarada Idimate Sale Sale Pasale Pasale Kusuma Kusuma Barana Marzivara Namaranadara Masagara Barazana Bara Tatagata Rate Sambasambade Namas Sarba Tatagate Veradeva Sambasambade Maria Barugide Varaya Mazana Mindarada Sale Sale Pasale Pasale Kusuma Kusuma Ora le manesiti balana banazana marana dara masagara barazana baraya tata kataya arate sama samba daya namasarba tata kataya arate be samba samba daya na Maria velukita es baraya dice vaya masaba e devate sale basale basale kusume vare le manesiti balana banazo ana morana tata kataya arate sama samba daya namasaba tata kataya arate sama samba daya Namorana Mazagara Barazana Baragaya Tatagade, the Samazabudin Masabata. Namorana Mazagara Barazana Baragaya Tatagade, the Samazabudin Masabata. Namorana Mazagara Barazana Baragaya Tatagade, the Samazabudin Masabata. Mazagara Barazana Baragaya Tatagade. Tatagade, Samasambudin, Abana Yesu. Ok, pues continuamos con la perfección de la sebría con respecto a la impermanencia. En este caso, estaba con la base de, primero es la forma, no, la dualidad, luego de la dualidad sigue dualidad, aferramiento, ¿no? Sigue aferramiento o apego, ¿no? Nos quedamos en aferramiento, ¿no? O apego, ¿bien? ¿Todos? ¿Bien? ¿No? Pues aferramiento está. Entonces, el aferramiento con respecto a la perfección de la sabiduría, ¿no? Y cuando digo perfección de la sabiduría, nos estamos refiriendo al estado que, claro, se tiene que seguir considerando el estado burdo de la mente, pero realmente el que estamos considerando es el estado sutil y muy, muy sutil de la mente, que es ir reconociendo que todo surge en la mente y nada es independiente de la mente, desde una verdad convencional, que es la que se está viviendo, una verdad última, ¿ok? Bien. Entonces, vamos con esta parte de el aferramiento, ¿no? Bien, que bueno, si lo diera como factor mental no se puede tratar igual, no es lo mismo decir aferramiento que apego, no es lo mismo. Si lo vemos desde la compasión tampoco es lo mismo, porque del apego es de donde se deriva el aferramiento. Pero desde el punto de vista de la perfección de la sabiduría, el aferramiento surge del apego. El aferramiento es lo que genera el apego. Si me explico, es como al revés, por decirlo así. Lo contrario, ¿no? Pero bueno, estamos en este punto que es el aferramiento. Entonces, el aferramiento con respecto a que, aclaro,
Esto se tiene que ir integrando con respecto al karma también. Lo estoy dando un poco más ahorita en la impermanencia para que el presidente les dé el tiempo de irlo reconociendo, ¿no? Con respecto a la impermanencia, pero esto se tiene que ir entendiendo al mismo tiempo con respecto al karma y al yo, sin duda alguna, para crear una visión correcta. ¿Cómo surge el obstáculo en la verdad convencional con respecto a la impermanencia, con respecto a este estado, que es el aferramiento? Con respecto a las tres puertas, a los cinco agregados, etc., en el estado burdo y de ahí al estado sutil y muy sutil. Entonces, el aferramiento, al igual que las emociones aflictivas que se derivan del yo, en este aspecto se está refiriendo a poseer, ¿no? El aferramiento es cuando creemos poseer algo, ¿sí? Somos poseedores de algo. ¿Bien? En un estado burdo, este está increíble, ¿no? Y con respecto a una verdad convencional, claro que convencionalmente ante la visión del observador algo posees, ¿no? Este cuerpo, pues, no posee algo alguien, este cuerpo alguien lo tiene que controlar, ¿no? Alguien hace un movimiento y si sabes quién está haciendo ese movimiento, supongo, ¿no? ¿Quién está haciendo ese movimiento? ¿Quién está hablando? ¿Quién está escuchando? ¿Quién está entendiendo, por decirlo así? Si hay alguien, ¿no? Que claro, podríamos llegar si hay un yo, no un yo en este momento, en esta visión, que generalmente sí lo hay con respecto al estado burdo, pero en el estado sutil empieza el asunto, que es el aferramiento. Control. ¿A qué se refiere controlar? A ver, alguien, ¿qué es controlar? Lo digo porque, ¿qué es lo que se viene haciendo con el conocimiento desde el siglo 9 o 10 en el mundo? Todos los modelos de todos los conocimientos buscan precisamente reconocer, pero controlar las variables, precisamente. Entonces, no estoy diciendo que sea incorrecto, solo estoy diciendo a dónde ha llevado esto, hasta dónde se cree controlar algo, hasta dónde se cree reconocer algo, ¿no? Porque eso puede llevar tanto a virtudes, pero también te puede llevar a muchas negatividades, ¿no? Entre ellas el aferramiento, precisamente, ¿no? Entonces, alguien, ¿qué es el aferramiento o qué es controlar, por ejemplo? En factores mentales de este tipo de visión, del aferramiento, se derivan más de 300 factores mentales solo del aferramiento. Por si alguien quisiera estudiar factores mentales, ¿de qué se deriva del aferramiento? Pues el aferramiento, lo que ves con el agregado de la forma, el aferramiento con el agregado de la sensación, de la percepción, de lo que tú percibes de tu lado, lo que perciben los demás de su propio lado como aferramiento, lo que perciben los reinos como aferramiento. Todo eso va creando una gama de posibilidades de aferramiento, de todo tipo. Pero bueno, ¿ok? Bien. Entonces, a ver, alguien, ¿qué es aferramiento o control? Solo por referencia. ¿Creer que algo nos pertenece, Gurula? Ok, algo nos pertenece. Bien. ¿Qué es ese algo? Pues los objetos, las personas, las Ok. situaciones. En el estado burdo de la mente, ¿qué es a lo mínimo que podemos llegar? O máximo. Eso de mínimo máximo tendremos que verlo, ¿no? Porque precisamente el aferramiento, en la sabiduría, que lo que se desprende del aferramiento es el apego. Y lo menciono porque el apego precisamente es tener visiones extremas de lo que se mencionó ayer. Por ejemplo, maximizar o minimizar la realidad. Que esto realmente, estas palabras, pues tendremos que verlo. Yo me imagino a alguien hablando en el siglo X, oh, es que tú maximizaste tu visión y tú minimizaste tu visión. Entonces, cuando digo maximizar o minimizar, sí tiene que ver con la visión de un maestro renacido, reencarnado en esta época, porque no existe esta palabra en tibetano. Lo digo para que alguien vaya, pues no se confunda. No existe la palabra maximizar o minimizar en tibetano ni en sánscrito. Lo que existe la palabra en sánscrito es maya, que quiere decir ilusión, ajá, el reino el estado de ilusión. La ilusión es lo que te lleva a los extremos. Eso es, por ejemplo, en sánscrito,
lo que significa Maya, que fue muy utilizado en los primeros siglos también por el propio budismo, ya que el budismo toma muchas corrientes de los Vedas y de los Upanishads sobre el karma, la impermanencia que ellos ya venían desarrollando en el siglo 5, 6, 7, 8, etc. Pero en la visión del Dharma en el budismo, que ya he aclarado que no es lo mismo budismo que Dharma, por si alguien, ¿no? El budismo creen en el Buda, en el Dharma se creen en el entrenamiento a la mente, eso es más solo para así ubicar bien, ¿no? Lo voy a decir más desde el punto de vista del Dharma, porque eso es lo que estamos realmente, ¿no? Para que si alguien piensa que tiene que ser monje y esto no, esto es en el budismo. En el Dharma, lo que estás entrenando es la mente, por si alguien no lo sabía. Entonces, aquí es donde creo que con todo respeto le podría debatir a medio mundo, ¿no? Que le diría, y sobre todo he debatido con monjes, lamas, cabezas de linaje, donde pues hasta me dicen, no, pues tú sigue haciendo lo que haces, porque lo que has hecho ha beneficiado a tanto, sigue así, no necesitas ni ordenarte, ni andar de formas ahí alusivas. Digo, no, pero a mí me gusta conservar, me gusta respeto a las tradiciones, respeto las formas, aprecio, pero lo vuelvo a reiterar porque el Dharma es entrenarte a la virtud, el adiestramiento de la mente a la virtud, no es el budismo, de lo que alguien cree que es el budismo, ¿no? No, no va por ahí, pero bueno. Entonces, dentro del Dharma, la sustancia mínima que posees, si posees algo, es un átomo o átomos. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿De qué estás constituido? ¿De qué están constituidas las cosas? Esta realidad. La sustancia mínima, o cuando digo mínima, o máxima. ¿Sí? ¿Por qué digo mínimo o máximo? En sánscrito es maya, que es ilusión, y la ilusión te lleva a los extremos. Y claro, en tibetano hay varias palabras. Una de ellas es klesha, que quiere decir como aflicción. Realmente es una traducción correcta, aflicción. La aflicción es que no ves, eres engañado por lo que ves o por lo que percibes. Eso es klesha. O la otra, pues es samsara, ¿no? Samsara quiere decir que es la ilusión dentro de esta vida convencional, ¿no? Que no existen las cosas como crees que existen desde esta misma verdad convencional, que eso es samsara, lo que quiere decir samsara en tibetano. Entonces, ya sea klesha, samsara o la palabra na en tibetano quiere decir conciencia. Na. Na quiere decir el que porta la conciencia. Entonces, no en el tibetano no existe la palabra yo, por si alguien, ahí ven traducciones, aquí con es muy interesante, ¿no? Todo esto, recibirlo, porque cuando ves textos, ahí ves como, no es verdad, eso te lo fusilaste, lo inventaste, porque no existe la palabra yo. En tibetano no existe la palabra yo, y se los digo porque cuántos textos hablan de yo que libero a los seres sintientes, yo que creo en el Buda, y yo que medito en los 7 puntos de la sabiduría, de no sé qué. No existe, desde ahí te está diciendo que es algo ya contaminado en el sentido de el entendimiento de alguien en algo, ¿no? Entonces, na significa portador de conciencia. Y entonces el portador de conciencia lo único que porta es átomos en un estado burdo, es lo que podría decir. ¿Sí está claro o no? Si portas algo o posees algo, es lo que estoy diciendo, que en el estado de na o conciencia, si es que posees algo, controlas algo, ¿qué es lo que controlas? Átomos. Pero no controlas lo que tú crees que controlas. ¿No? ¿Sí? ¿Sí quedó claro esto de entrada? No. O sea, es solo una imputación lo que estás diciendo, ¿no? Lo que le hace la mente burda. Se llama así, es esto y tiene estas cualidades. Pero realmente, ¿cuál es su cualidad de eso que estás describiendo? Átomo, es todo. Lo demás es solo un engaño, ¿no? Descripción, imputación, seguramente porque así lo estás entendiendo y así quieres hacer entender a otros. Pero eso es imputación, no es que no, y más desde la perfección de la sabiduría. No quiere decir que eso exista así. ¿Sí está claro? Existe como átomo o como átomos. ¿Sí quedó ya esto claro? Entonces, si nos vamos a aferramiento en el estado puro, ¿qué es a lo que estás aferrado? Conciencia. ¿A qué está aferrada la conciencia? A los átomos. Ya es algo bueno, ¿no? ¿No? ¿No creen? ¿No? Los seres de la paz están diciendo, me aferro o sufro por algo, por alguien, se llama así, he vivido esto, se llama así,
sufro por el COVID y nadie ve al COVID ni lo verá porque es un conjunto de partículas, de átomos. Entonces, no es un nombre, simplemente es partículas, ¿no? Es molécula. Entonces, ¿y qué tú no eres molécula? ¿Tú no estás constituido de moléculas, de átomos? En un estado burdo, aclaro. Porque hasta eso sigue siendo una imputación, ¿no? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? A ver, díganme, ¿alguien sabe quién dijo que la realidad se llama átomo? Bohr, Henry Ford, Pascal, Newton, Aristóteles. ¿Quién? Demócrito, de los romanos. De hecho, esta descripción viene desde la época de los romanos, ¿no? Precisamente, convencionalmente, ¿no? Pero no se les hace interesante por qué da a alguien por certero que así existe, así existe esa realidad. ¿Por qué no se llama, por qué no se llama granito? ¿No? ¿Por qué no le decimos a la realidad mmm, lucecita? ¿No? No. o, o pequeñito, ¿no? Pequeñito, ¿no? O grande, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué diferencia tiene con, por qué átomo? ¿No? Claro, que es interesante y puede tener un, cuando digo esto, eso se estudia mucho en factores mentales, para aquellos que ya lo tocaré más, cada vez más profundo. O sea, ¿qué es lo que sustenta esa descripción? ¿Qué es lo que está sustentando? ¿Sí quedó claro con esto? ¿Qué es lo que sustenta esa descripción? ¿Qué? Porque alguien lo dijo, porque alguien le agradó como lo dijo, porque le pareció interesante a alguien, porque dijo que así era. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo que la mínima realidad, la realidad en su máxima o mínima expresión está constituida por un átomo? Porque esto es lo que viene creyéndose en el conocimiento desde la época de los romanos, ¿no? Y lo digo porque de ahí parte la descripción, que se ha ido modificando, sí, pero quiere decir que esto influyó en el continuo, es decir, en A, para precisamente reconocer cómo se está relacionando con la realidad, ¿no? Y, y qué es lo que, y cómo está familiarizándose con la realidad, se refiere a, generalmente, si tocamos átomo, lo digo porque si alguien estudia lo que es un átomo y ve para qué se estudió un átomo, pues es para reconocer la realidad y controlar esa realidad, ¿no? Solo que hay un pequeño detalle. Si tocamos con el aferramiento, ¿qué tendrá que ver eso con lo que estoy diciendo, con el estado burdo? ¿Qué alcance tiene esa visión? ¿Cómo ven? ¿Crea confusión? ¿Creen que cree confusión? En la época que aclaro, ¿no? Claro que le podemos ver, y más por impermanencia el cambio. Si alguien de la Edad Media hablaba del átomo, que es lo que empezó a hacer Da Vinci, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y un poquito más adelante, ¿qué les pasaba a los que hablaban del átomo? ¿Sabían? Eran herejes, ¿no? Porque el átomo no iba con Dios, ¿no? Eres de los demonios, ¿no? El que decía que existía algo que se manipulaba y se movía en el universo y no sé qué, eso no era de Dios, ¿no? Entonces, que claro, todo este problema que se llevó en las religiones, ¿no? En la época del oscurantismo, en la época de la Edad Media, precisamente esconder cuando los clérigos sabían bien sobre ya la ciencia, porque ya se venía investigando sobre los astros, sobre las constelaciones, sobre por ejemplo, ya venía desarrollando un poco lo de Da Vinci, investigaciones sobre diferentes aspectos pues digamos, cómo actuaban las fuerzas digamos, de la naturaleza, un poco, por decirlo así. La gravedad ya empezaba a tocarse con Da Vinci, que no, se desarrolló mucho más adelante con Pascal, con Newton, etc., siglos después, pero ya había signos, ¿no? Ya dejaba cierta información. Bueno, el clérigo, claro que lo sabían, pero, pero eso mismo lo manejaban para, pues, controlar a la sociedad, ¿no? De entrada, ¿no? Eso es del diablo, eso no lo puede tocar cualquiera, y eso solo lo puede tocar alguien muy cercano a Dios, ¿no? De hecho, así es como se tocó esa época de la Edad Media, de entrada.
Solo los clérigos podían tener conocimiento y podían, pues, digamos, manipular o tener esas enseñanzas sobre lo que era el principio de la ciencia, que ya realmente venía desde los griegos más atrás, y los griegos. Pero bueno, lo menciono porque algo que es correcto, ¿por qué beneficia a unos y le trae sufrimiento a otros? ¿Por qué? ¿No les parece paradójico esto? ¿No les parece contradictorio completamente? Y precisamente lo que genera la mente burda, ¿qué es? ¿Qué es lo que tocamos ayer? Primero, dualidad. ¿Sí está claro? Y eso es lo que genera la mente burda. Contradicciones. Y como es contradictorio, es de muy corto alcance. Y no solo es que sea de corto alcance, sino ahora se vuelve muy sufriente. Se va contaminando más y más la visión, hasta que ahora crees que es real. Ahora resulta que sí existe el átomo. ¿Sí me explico? ¿Quién dijo que existe un átomo? Solo es una referencia, es una imputación de cómo describir la realidad. Y eso se hace en el estado burdo porque cuando decimos burdo es hasta lo que alcanzas a ver. ¿Sí me explico? Es hasta lo que ha alcanzado el humano a detectar. Pero no quiere decir que así exista la realidad. No existe así. Inclusive decir energía, ¿qué es la energía? Es una imputación. ¿Sí está claro? Pero es el modo en que el estado burdo se está familiarizando con la realidad. ¿Para qué? El crear una imputación sobre la realidad es aferramiento. ¿Sí está claro? Porque estás dando una cualidad inherente, como si existiera así esa realidad. Y no existe así, y mucho menos con la impermanencia. ¿Por qué? ¿Hay algo que esté fijo? Externa, internamente, hay algo que no esté cambiando. Entonces, ¿cómo se puede llamar así cada instante? ¿Sí está claro? ¿No? No puede tener esa cualidad de lo que estás nombrando porque está cambiando. No está estático eso que estás describiendo, está en constante movimiento. Por lo tanto, el aferramiento es crear una visión. Cuando digo estática, se está refiriendo a como si existiera así cada instante ese fenómeno. Y no hay nada que exista así cada instante, ni externa ni internamente en una verdad convencional. La mente burda lo que hace es, cuando precisamente imputa, ¿qué es lo que hace? Es crear una visión de aferramiento. Así es, existe, perdura, pero sobre todo, al saber que así es, existe y perdura, la puedo controlar, la puedo poseer. ¿Sí? Y eso es complejo porque el aferramiento lo que hace es como sentir muy cercana a esa realidad, ¿no? De hecho, es muy curioso. Cuando digo el aferramiento suele pasar a veces entre las personas, ¿no? Cuando alguien se siente muy cercano, te conozco muy bien, me conoces muy bien, y de repente se dan cuenta que no se conocen tan bien, ¿no? Si algo no le gusta a una persona, habla otro de algo que dijo o hace, ¿no? Y eso es solo por aferramiento, ¿sí me explico? Porque estás dando por certero que te conoces muy bien, pero quién sabe si te conozcas tan bien, ¿sí me explico? Y eso es solo por cercanía. Esto suele pasar en muchos trabajos, en muchos centros de trabajo, las escuelas. Pues es normal, ¿no? Es el proceso del paso del tiempo donde esa cercanía, ¿qué te lleva? Al aferramiento, muchas veces. Y también el que te distancies, si te vas a la montaña y dices, por eso me voy a la montaña, ¿no? Y no quiero saber nada de nadie, voy a hacer un yogi. Pues también es ese aferramiento, porque ahora estás negando cómo existe la realidad hasta convencionalmente, ¿no? Y burda, entonces ni una de las dos es una visión correcta, es una visión extrema, ¿no? Las dos están imbuidas de aferramiento, ¿no? Si la solución es que haya miles de millones de monjes en la renuncia vestidos de monjes, pues que todos se vistan de monjes y que el mundo esté en paz, en armonía y viva la vida, ¿no? ¿Por qué no ha pasado así? Pues porque no es la visión correcta. Solo es una posibilidad, pero no es la visión última, ni es la visión desde el mismo estado burdo, no es lo que certeramente te puede llevar a la liberación, a la felicidad. Lo digo porque aquellos que creen que el aferramiento es miles de millones de monjes y el hábito no, si hace al monje y todo esto, pues quién sabe, ¿no? Tendríamos que verlo, ¿no? Tendríamos que verlos. Pues sí, si esa fuera la solución, pues que salgan todas las tradiciones espirituales y todos se vuelvan monjes, ¿no? Sería tan sencillo. ¿Por qué no? Porque no es una visión última y es una visión muy relativa, muy, muy relativa, porque hay imputación. La imputación es por qué te vistes de ese modo, por ejemplo. ¿Por qué? Y lo digo porque, bueno, claro,
Tenzin está debatiendo, un servidor. Todo lo pone a debate para que se esclarezca, ¿no? No podemos ensalzar algo nada más porque sí, ¿no? Porque me gusta, porque me agrada, porque digo que es lo mejor. Eso es el yo. Más bien hay que indagar, ¿no? Y precisamente el aferramiento surge de estos modos, como dije, como dejando algo estático. De hecho, hablar que una religión, como por ejemplo el budismo, que está del siglo IX hasta, entre comillas, la actualidad, eso de entre comillas, todas las modificaciones que ha servido y con quiénes y cómo, etc. Eso es aferramiento. Un linaje es aferramiento. Por mucho lo que digan, que el linaje es que una escuela filosófica es aferramiento, porque busca sostener algo que es insostenible. ¿Por qué es insostenible? Porque está cambiando. Simplemente está cambiando cada instante la realidad. ¿Por qué? Entonces no hago nada. No, no te estoy diciendo que no hagas nada, solo te estoy diciendo que se puede mejorar la visión. ¿Cómo? El no aferramiento, precisamente. Ese es el antídoto del aferramiento. El no aferramiento se refiere a no querer poseer algo en sí mismo. No existe el átomo, es una imputación. ¿Qué es lo que existe entonces? ¿Qué es lo que existe? Nada, la conciencia. ¿Cómo? Tendríamos que empezar a ver un pensamiento. Un pensamiento son átomos en un estado burdo de descripción, de imputación. Se puede hasta medir, ¿no? Y hasta se puede medir un impulso, cómo es un pensamiento, ok. Pero si existe así, eso que estás viendo, si existe así, o más bien es algo donde te estás aferrando a la explicación de la realidad. ¿Cómo estás tú viendo esa realidad? A ver, y más con respecto a la impermanencia. Eso que eso que estás describiendo ya no existe así. En el mismo instante que lo estás viendo ya no existe así. ¿Sí? Aparte, lo llevo al estado sutil. Eso que estás viendo ya pasó. A ver si aquí alguien lo entiende. Eso que estás viendo ya hasta pasó. ¿Sí? ¿Sí está claro esto? Ejemplo, que no es ejemplo. ¿No? Lo he dicho un sinnúmero de veces. Las estrellas que ves en el firmamento ya ni están vivas. Ya hasta explotaron. ¿Por qué las sigues viendo? ¿Existen o no existen? ¿Las ves o no las ves? Y muchas de esas constelaciones ya ni existen. ¿Por qué las sigues viendo? ¿Por qué se pueden seguir viendo? Por el aferramiento. Quiere decir que la conciencia está atrapada en el pasado. Uy, qué mello. La conciencia está atrapada en el pasado. Por eso sigues viendo eso. ¿Por qué está atrapada en el pasado? Porque quiere decir que el continuo en esta vida y en otras vidas lo sigue viendo como así es, existe, perdura, y ya hasta le puso nombre. Y lo vio como estático. Así es como existe. Pero nada de eso existe así. Nada de eso existe así. ¿No? En el estado sutil quiere decir que tú estás viendo algo así porque así lo vienes viendo en el pasado. En estos días, meses, años, vidas. Así es como lo vienes viendo. Entonces, eso es aferramiento. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Nada. ¿No? I went crazy. I went crazy. Oh, nothing. No hay nada. ¿No? No, sí existe algo, pero ¿qué es lo que existe? Como dije, uno, en el estado burdo existe la conciencia, más no existe el átomo. El átomo surge de la conciencia, ¿sí está claro? La descripción de cómo surge esa realidad surge de la conciencia. ¿La conciencia de dónde surge? En el estado burdo. ¿Qué es el estado burdo? Un continuo. ¿De qué? Pues sí, pensamientos en un estado burdo. Eso es una imputación. Seguimos imputando, pero es para ir reconociendo el estado de la mente, burdo, ¿no? Pero en el estado sutil ya no existen los pensamientos ni las emociones, ¿no? Eso ya no existe. ¿Qué es lo que existe entonces? ¿No? Entonces el aferramiento nos puede crear un sinnúmero de visiones erróneas. ¿Sí está claro por qué? Tanto en el estado burdo, en el estado sutil quiere decir que vienes atrapado en esa visión vida tras vida y por eso ya esa estrella ni existe y la sigues viendo. Pero la sigues viendo porque quiere decir que estás aferrado al pasado, de cómo vienes experimentando los fenómenos, a través de los agregados,
del estado burdo y sutil. Entonces, aunque diga uno que después del átomo sigue el microquartz y después el microquartz no sé qué, pues sí, pero solo son imputaciones. No existe así la realidad. ¿Sí está claro o no? Y con eso no estoy diciendo que alguien no lo estudie, que no te llama la atención, pero eso no tiene nada que ver, eso no te puede introducir al estado sutil, ¿sí está claro? De lo que estamos buscando, ¿no? ¿Cuál? Reconocer el aferramiento y liberarnos del aferramiento. ¿Qué es lo que nos va a hacer reconocer el aferramiento? Pues esto que estoy diciendo. ¿Por qué sigues viendo algo que ya no existe? Si lo indagas, ya no existe. Y aquí va una pregunta, no es cuestionamiento, no es de, aunque usted no lo crea, ¿no? ¿No? Signo de exclamación. ¿Tú existes? ¿Desde tu propio lado tú existes? ¿O existe lo que fuiste acumulando en el pasado? ¿Quién está aquí en este momento? ¿Qué es lo que existe? Les digo, y no puse mucho incienso, sí puse, pero no tanto. ¿Qué es lo que existe? ¿Quién está aquí en este momento? Nada. ¿No? ¿Creen que sea cuestionamiento, taoísmo, confusionismo? ¿Tendrá sentido? ¿No tiene sentido? ¿Para qué? ¿No? Pues total, estoy aquí, ¿no? Si me pego, ya, si te es fuerte, te pellizcas, o alguien ahorita en la puerta, algún raspón, pues ¿para qué? Si todo me dolió, ¿para qué, no? ¿Para qué le busco que si sí existo o no existo? Total, sí existo, mira, sí siento. Si siento, existo. Si no siento, no existo. ¿No? Entonces, eso fue lo que dijo Da Vinci en la Edad Media, antes de la Edad Media. Entonces, es como si vivieras en la Edad Media, solo digo para aquellos que lo perciben así, lo viven así. Si me duele, existe. Si no me duele, entonces no existe. Eso es una visión extrema, completamente extrema del yo. Entonces, ¿qué es lo que existe? ¿Qué es lo que existe y qué es lo que no existe? ¿Quién está aquí? ¿Quién no está aquí en este momento? ¿Alguien? O lo dejamos para otro día, otra vez. Ok, uno, ¿qué es lo que existe? La conciencia. Eso sí existe. La conciencia es algo que puede ver, escuchar, sentir, pero sí decir los agregados, ¿no? A través de esos agregados, ver, escuchar. Eso que no te quede ni duda. Hay alguien ahí. ¿Y cómo sabes que hay conciencia? Porque hay vida. Esto que estás experimentando es vida. Eso no está en duda. Si hay vida es porque hay conciencia. Si no hay conciencia, no puede haber vida. Es decir, esta experiencia convencional, ¿sí? Entonces, conciencia sí hay, ¿no? ¿Qué es esa conciencia, etc.? Pues podríamos indagar, ver, pero para que podamos seguir avanzando. Hay conciencia. ¿Qué es lo que existe? La conciencia. Y si estoy diciendo qué es lo que está aquí ahorita, ¿qué es? La conciencia. Esto. ¿Cómo? Es lo que tendríamos que ver cómo, ¿no? Pero de que hay algo. Y se llama conciencia. Esa conciencia es donde surge, en el estado burdo. ¿Qué es el estado burdo? Cuando el observador describe la realidad como así es, existe, perdura. Y como dije, si, si realmente, si lo vemos, sí con el karma, pero ahorita la impermanencia, ¿qué es lo que está aquí? ¿Quién está aquí? ¿No estará el pasado? ¿No se estará viviendo el pasado? De hecho, esto no fue solo Einstein, ¿no? O sea, eso ya venía atrás, con Maxwell y otros, ¿no? Siglos anteriores. Eso lo tomó Einstein, que se lo quisieron acreditar, ¿no? Por cierto. Allá hay la conciencia de Einstein, ¿no? Que nunca fue humilde para decir, no, pues yo tuve otros maestros. Ay, Einstein, ¿verdad? En fin. Ok, en fin. Entonces, había unos mucho más eruditos que él atrás, ¿no? Y él tomó todo esto, ¿no? Entonces, lo menciono porque, ¿alguien ha escuchado la teoría de los espectros? Lo menciono para aquellos que están haciendo la ciencia, que sería más sencillo, o a alguien creo que se le va a hacer más, más, digamos, más familiarizado. ¿Han aventado una perita al agua? ¿Y qué pasa?
cuando vientas esa piedrita al agua? Pues hace ondas. Y a veces alguien, si avientas más lejos la piedra, has visto que sale muy rápido. Si avientas es una piedra más pesada, por ejemplo, convencionalmente, ¿has visto qué pasa con esas ondas? ¿Alguien en el agua? Una piedra más pesada, Ujú. pues más Pero grande. no tarda más tiempo en que se manifieste, por decirlo así, la cresta, la onda. Ajá. ¿Sí lo han visto? O sea, como que puede ser que tarde un poco más en cómo se genera esa onda. De que manifiesta, se manifiesta. Pero como que se elonga más. Es como cuando hay un sismo, por ejemplo, un tsunami, ¿no? Que hay un movimiento y no se ve, ¿no? Como que no se ve y de repente ya ves cómo empieza a haber una ola y pasan como 20, pues una distancia, pues vamos, considerable y empieza a haber otra onda, ¿sí? Más o menos, ¿ok? Y esto lo menciono porque esto tiene que ver un poco con este asunto de espectro. Ajá. El espectro quiere decir que tú estás viviendo el resultado, estás viviendo el impulso de la conciencia. ¿Sí está claro? Estás viviendo el impulso de la conciencia, pero la conciencia cree que eso que está viviendo es real, es ahorita, en este momento. Tú lo único que estás viviendo es el espectro de la conciencia. ¿Qué es el espectro? Las experiencias que viviste en el pasado apenas están fructificando en este momento. De hecho, esto sale más que en esas películas como de Matrix, ¿no? Nunca las he visto, ¿no? Pero me han mencionado como algo de esto, ¿no? De como que si la persona se hiciera como en varias personas, ¿no? Algo así, ¿no? Como su semblante, su espectro, ¿sí me explico? Cosas así, ¿no? Ese espectro es el resultado de las acciones del pasado, ¿sí quedó claro? De acciones que llevaste en el pasado, se están manifestando apenas en estos momentos o en estas vidas, en esta vida. Pero no es que lo estés viviendo en esta vida, simplemente estás viviendo el remanente. ¿Sí está claro? Como haber aventado la piedra y la onda sale tiempo después. ¿Sí? Entonces, esa onda no es real, ¿no? O sea, realmente es el resultado de algo que se originó tiempo atrás. ¿Sí me expliqué? La conciencia, así es como lo está experimentando. Hace acciones dentro de la impermanencia. Claro que hay karma, eso no está en duda. De hecho, la ley del karma es lo que te está haciendo que te permanezca la experiencia. Pero la impermanencia lo que está haciendo es que te genera el engaño a través de la conciencia, donde crees que lo que vienes generando en el pasado, apenas estás viviendo el remanente en el presente. Pero eso quiere decir que se está viviendo en el pasado. ¿Cómo sabes que se está viviendo en el pasado? Eso es el espectro. El espectro es que solo vives impulsado por el aferramiento a lo que ve esa conciencia. ¿Sí? Es decir, el observador sigue haciendo como lo mismo en muchos aspectos, ¿no? Si uno revisara los hábitos, las formas que viene desarrollando, es muy recurrente cómo viene haciendo las cosas de algún modo, ¿no? Ya trae tendencia. Por ejemplo, alguien que estudia algo, alguna área, ya trae cierta tendencia, por eso le llama la atención, ¿no? Por quise estudiar esto, me llamó la atención. Ya hubo una tendencia, ¿sí me explico? Pero esa tendencia viene en el pasado, no es que se haya desarrollado ahorita o en esta vida, ya venía en el pasado, ¿sí quedó claro? Entonces uno ya viene viviendo el espectro, se refiere al aferramiento a las acciones que percibe la conciencia. Lo que percibe la conciencia cree que esas acciones fueron reales y que así existen. Y lo único que vives es el resultado en el presente y crees que es real en el presente, pero realmente no se está viviendo en el presente. ¿Sí está claro? Lo que estás viviendo es el remanente del pasado. Eso sería el aferramiento con respecto al estado sutil, que del pasado te está haciendo creer esta realidad que en este momento está sucediendo, pero no está sucediendo. ¿Sí? Esto ahorita lo menciono con, muchas veces me han preguntado, años muy pasados, me preguntaban, ¿no? En diferentes lugares, que si el Buda realmente se iluminó en Bodh Gaya, por si alguien no lo sabe, ¿no? Convencionalmente en esta era. Sakyamuni les digo, no, claro que no. Eso solo es un espejismo, eso es un aferramiento. Ya estaba iluminado, se manifestó así ante los ojos de los demás debido al aferramiento. Pero no te puedes iluminar si no estabas iluminado. ¿Sí está claro lo que estoy diciendo?
No te puedes iluminar si no estabas iluminado. No fue así como de repente, ¿sí me explico? Así de, ay, ahorita me iluminé. No, porque eso sería como aceptar la generación espontánea. ¿Qué es una generación espontánea? Algo que surge en un instante y no está sujeto a la impermanencia, no está sujeto al karma. Entonces estarías negando todo el karma y la impermanencia. Eso es lo espontáneo. Entonces, el Buda no se iluminó en Bodh Gaya. Lo vieron los seres que se iluminó en el árbol Bodhi debido a su aferramiento, precisamente. ¿Por qué? ¿A qué se refiere el aferramiento que lo vieron que se iluminó? Porque están atrapados en el pasado. ¿Sí está claro? Por eso vieron que en ese momento se iluminó. Pero él ya estaba iluminado desde muchos eones atrás. ¿Sí quedó más o menos claro? Se refiere a que siempre estamos viviendo en el pasado. ¿Cómo puedes saber que estás viviendo en el pasado? Porque hay este remanente, este espectro. Lo que vives no es en este momento, sino si lo observas, si lo indagas, te das cuenta que estás viviendo solo una y otra vez el remanente del pasado. Los hábitos, las percepciones, las experiencias. Le puedes modificar, ¿no? Le puedes poner de otro nombre a esa realidad. Como en estas épocas te puedes vestir diferente. Vamos a decir que sigue siendo una imputación, hablar diferente. Pero eso no quiere decir que nos está viviendo en parte en el pasado, ¿no? Como tal, solo son ciertas descripciones. Entonces, el aferramiento que surge en la conciencia, de la conciencia surge en el estado burdo y en el estado sutil, es que simplemente se queda atrapado uno en las acciones del pasado. ¿Cómo sabes? Porque ya simplemente se indaga uno esa realidad, como estoy diciendo, este espectro, pero sobre todo en las estrellas, los universos, parece que existen ahí, pero ya no existen, ya hasta murieron, ya explotaron esos lugares, ¿no? Y eso por las descripciones que se pueden indagar ahorita, hasta donde se sabe. Entonces, ¿qué es lo que existe? Lo que existe es el aferramiento. Por eso lo sigues viendo. ¿Cuál es su antídoto? El no aferramiento. ¿Qué es el no aferramiento? De, ya no seguir el impulso del espectro. Eso es el no aferramiento. Es decir, no seguir atrapado en las acciones del pasado, para que precisamente te des cuenta que estás en el aquí ahora, en el presente. ¿Qué es lo que está en el aquí ahora? La conciencia. Sigue estando la conciencia, pero ¿cómo? ¿Cómo sabes que estás en el aquí ahora? Ese sería el antídoto del aferramiento, de lo que fui diciendo. ¿Cómo sabes que estás en el aquí ahora? ¿Alguien? Ya dije que se está atrapado en el pasado y si lo verificas, va a haber muchas situaciones, tanto externas como internas, que te van a hacer ver que sí se está atrapado en el pasado. ¿Crees que estás pensando a alguien que no ha pensado eso a alguien? Algo que tú hayas pensado, quien sea. ¿Crees que no lo ha pensado otro ser? En este momento, en otra vida, en el pasado, hacia el futuro. ¿Crees que no lo va a vivir? ¿No lo va a pensar así? ¿O deslumbrar un poco así? Pues claro, claro que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es la conciencia. Y la conciencia es la misma para todos. Lo que pasa es que el yo que surge en la conciencia te hace creer que es diferente, ¿no? La experiencia. Es una época con más innovación, con más tecnología. Sí, aparentemente es así. Aparentemente, por apariencia se está refiriendo a que hay un engaño. ¿Cuál es el engaño? Que el observador no sabe que de entrada eso surge en la mente y que la mente está en constante movimiento, ¿no? Pero se queda, debido al yo, se queda enganchado el observador creyendo que así es y existe esa experiencia. Y no existe así. Simplemente eso es aferramiento. Entonces, el antídoto del aferramiento es, pues sí, el no aferramiento sería en este caso, o no, que aclaro, se deriva de ahí el apego, entonces también el no apego. El no aferramiento se refiere a estar en el aquí ahora, que es estar en el aquí ahora. Este es el antídoto del aferramiento. Y sobre todo al estado, desde el mismo estado burdo y en el estado sutil, muy sutil. ¿Qué es estar en el aquí ahora? De entrada. No estar en el aquí ahora es no estar atrapado en el pasado ni en el futuro. Pequeño detalle, ¿no? O sea, es decir, que el continuo no esté divagando entre el pasado y el futuro. Cada instante. En el instante que no se pueda reconocer el observador así, ya volvió a caer en el aferramiento al pasado y al futuro. ¿Cuál es el resultado? Experimentar sufrimiento con respecto a la impermanencia, el estado burdo y especialmente sutil. Porque si está en el burdo es casi, no es casi, es certero que va a estar en el estado sutil,
Porque surgió en el burdo, porque quiere decir que ya lo vienes acumulando en el pasado, y no solo en esta vida, en otras vidas. Es decir, esa percepción, ¿no? De esa experiencia sí es, existe y perdura. Entonces, estar en el aquí ahora se refiere a no estar divagando entre el pasado y el futuro. ¿Sí quedó eso claro? Bien. Pero ¿qué es divagar? ¿A qué se refiere que no estés divagando entre el pasado y el futuro? ¿Alguien? ¿Alguien tiene experiencia o no experiencia directa sobre divagar? Vamos a hacer un libro sobre divagar. A ver quién divaga más. Y el que divague más será un gran divagador, ¿no? Ok. 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 Tendrá el premio al gran divagador. Ok. Ay, ok. Bien. Entonces, eh, divagar implica muchos estados, ¿no? Pues como les digo, hay muchas áreas, muchas formas de verlo en el Dharma. Si lo veo por factor mental, de divagar surgen más de 800 factores de aflictivos. Nada más de divagar. Divagar es estar distraído, desde lo más burdo es distraerse, ¿no? Donde el impulso de las experiencias a través del continuo te hacen creer que fue real lo que viviste en el pasado. Desde ahí ya está bien, ¿no? O sea, crees que lo que pasó fue real. Y alguien dirá, pero entonces, si no fue real, ¿qué fue lo que pasó? Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No existió? Sí existió, no. Sí existió, pero no del modo que crees. Entonces ya se vuelve esto medio complicado, ¿no? Alguien te va a decir, si de por sí no, pues es algo bien raro, no sé ni por qué pasó, ni por qué pasó eso en el pasado, ni cómo, ni por sí, no sé ni por qué pasó. Y ahora me dices que no existió y sí me dolió, sí pasó esto. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿Me lo aluciné? ¿Me lo creí o cómo? O sea, ¿qué es lo que existió? El estado burdo cree que existió, aclaro, pero en el estado sutil no existió así, claro que no, ¿no? ¿Y por qué no existió así? Porque de entrada se divagó. ¿Qué es divagar? Divagar quiere decir que la distracción, que ese es un punto de la divagación principal, de donde surgen muchos sufrimientos. La distracción es que creíste que esa experiencia así fue y te aferraste a esa experiencia como existente inherentemente. Y por eso crees que es real. ¿Sí me explico? Pero no existe así. Es percepción. Lo que estoy diciendo es que lo percibiste así porque creíste que eso fue real, ¿no? La experiencia, el cuerpo, los agregados, pero no existió así, ni desde una misma verdad convencional. ¿Por qué? Porque eso está en constante cambio. El hecho que tú dijiste que existiera así, ya es aferramiento, y se sufre por el aferramiento, pero no existe así. ¿Sí quedó más o menos claro? Divagar se refiere a distraer. Distraer se refiere a que quedas aferrado a la experiencia a través del continuo. Si quedas aferrado en el continuo, solo implica experimentar los tres tipos de sufrimiento. Sufrimiento al cambio, sufrimiento permanente compuesto y sufrimiento del sufrimiento. Eso en conjunto es aferramiento. ¿Cuál es su antídoto? Bueno, si alguien tiene más duda, bueno, de la distracción, de la divagación puede surgir las distracciones, puede surgir las distracciones, puede surgir las imputaciones, crecen mucho más las imputaciones, porque como tú estás diciendo que sí existieron, pues ahora hasta le vas a agregar más, ¿no? Y se sintió así, y fue así, y pasó. Entonces, eso se va a volver algo, una historia, que quién es el que va a vivir esa historia, y quién va a vivir con esa historia, ¿no? Y esa historia se vuelve, aparte verídica, ¿sí me explico? Se vuelve algo inherentemente existente, ¿no? Y eso ya estás hablando que ya estás haciendo todos los tipos de sufrimiento que te puedas imaginar. Nada más de reconocer, de distracción, ese es uno. El otro es por imputación, ¿no? Aumentar las imputaciones, como dije, haciendo esa experiencia cada vez más verídica ante la visión del observador, por imputación, que ese es otro factor mental inclusive. Otro es por aferramiento,
aferramiento hacia el futuro, ¿no? Es decir, que esa experiencia te dejó secuelas a lo que tú crees que es el presente, pero no solo para el presente, también para el futuro. Ajá. Es como cuando alguien dice, me pasó esto y así tengo que vivir ya, ¿no? Está rudo, ¿no? Está bien rudo, ¿no? O sea, como cuando alguien dice que quedó marcado de algo, hijo, está bien rudo, ¿no? Porque está diciendo esa persona, ese ser en el continuo, lo que te está diciendo es que ese sufrimiento se lo llevará así, ¿no? Así en el pasado, del pasado al presente y del presente al futuro, ¿no? ¿No? Y esto es simplemente por esta visión que estoy mencionando. Otra de la divagación que se deriva, por ejemplo, es la, de ahí surgen todos los tipos de visiones extremas, ¿no? Todas las visiones extremas. Me pudo haber pasado, pudo seguir pasando esto, o sea, va creando más historias todavía, pero así visiones extremas, que tanto le pueden crear ante su visión más sufrimiento o felicidad. ¿Sí me explico? Es como cuando alguien dice, me expuse y no te pasó nada, pero te expusiste. ¿Sí me expliqué? Y sentí así, y me pasó. Y, sí, pero estás haciendo una visión extrema, estás maximizando completamente esa experiencia. ¿Y cuál es el resultado de maximizar una experiencia? Que sí lo vas a vivir así, sí lo vas a vivir así para el futuro, ¿no? Por eso le digo a algunos de estas películas de Hollywood, y si no, véanlo. Y eso me lo preguntaron muchos años, muchas enseñanzas pasadas. Ah, Tenzin, ¿alguna vez va a pasar esto de esta catástrofe en la sociedad, en el mundo? Vean lo que está pasando, ¿no? ¿Cómo son estas películas? Destructivas, y que las epidemias, y que todo ahora se vuelve manipulado por tecnología, y que se matan unos a otros poco a poco, ¿no? Y complots y todo esto. Sus películas son de eso, ¿no? Y la pregunta sería, ¿tú te cuestionas por qué están pasando las cosas? Pues si sustancialmente tú has invertido todas las acciones en eso, ¿no? Dinero, esfuerzo, visiones. Entonces, y por impermanencia, ¿cuál es el punto? Le diría a alguien aquí. Ajá, el que no haya pasado eso hace muchos años no quiere decir que no iba a pasar en algún momento, ¿no? Nada más por impermanencia. ¿Quién está creando ese aferramiento a que la realidad es así y existe? ¿Quién? Una película es karma. No es nada más de me imaginé y creí. No, no, espérame. Es karma. Y estás luchando contra la impermanencia, porque tú aparte hablas de, va a haber estas catástrofes, va a haber esto, y entonces tú mismo estás creando por vacío interdependencia, que esto es el punto del estado sutil. Por vacío interdependencia tú estás creando aferramiento a la impermanencia por las descripciones que estás haciendo. Va a haber estas guerras, estos conflictos, este deterioramiento social. Ahí está tu resultado. Porque tú lo estás llenando. ¿Cuántos seres ven estas películas? ¿No? Me confieso, Muchos, también la vi. muchos, muchos. El 2012, también la vi. Pero o sea, claro, con mi incienso, mi copal y recitando. Me desapego, ¿no? No, así de, me justifico, ¿no? Pero sí, con mi copal, mi incienso y mi ruedita, girando y practicando y viendo, ¿no? Ay, no, no, lo menciono porque es impresionante, ¿no? Darse cuenta, o sea, como le digo a alguien, se oye muy obvio, ¿no? Decir, por ejemplo, ¿no? El aquí y ahora. Y que lo que tú ves, escuchas, sientes y percibes, crees que no va a tener un resultado en el vacío, en la interferencia, más en la impermanencia. Lo que tú ves se va a mostrar se está mostrando desde el pasado. Tú estás proyectando algo que ya viene alguien pensando en eso en el pasado. Todas estas películas ya vienen proyectadas en el pasado. No es que hayan empezado hace 5 años, 10, 20. Ya se venían proyectando todos estos seres con estas formas. ¿Por qué? Por el apego, precisamente, ¿no? Querer interpretar la realidad y manipular esa realidad, que por cierto es lo que hacen estas películas, ¿no? Lo hacen no de gratis, si alguien lo sabe perfectamente, ¿no? Más en psicología, de a gratis no lo hacen, y lo saben bien. Lo hacen para precisamente dejar ciertas formas, ciertas visiones a los seres para que también ellos de algún modo vean la realidad así. Al ver esa realidad, se está creando un control del continuo, de algún modo, ¿no? Porque es como que muchos piensan lo mismo al mismo tiempo, muy similar. Y eso es muy interesante ver en este tipo por ejemplo, de estas situaciones de Hollywood, donde ellos mismos saben bien que todo eso viene de grandes, grandes asuras y devas para manipular precisamente los estados de los continuos de los seres, ¿no? Que queden con ciertos hábitos. El mundo se va a destruir,
y va a pasar esto. ¿Y qué tal si sí pasa el 2012 y los terremotos, se destruye el mundo y las epidemias? Pues ahí está. Es vacío, es interdependiente. Y estás creando un aferramiento a una descripción de la realidad que te va a alcanzar en algún momento porque estás luchando contra la impermanencia. La impermanencia quiere decir que todo está cambiando, pero no de ese modo, no del modo que tú lo estás diciendo. Tú más bien estás aferrándote, ¿no? Como esto que les digo, ¿no? El terremoto que vas caminando y si eres americano te sigue, ¿no? Te sigue la grieta y doblas a la curva y vuelas y de todos modos te sigue la grieta, ¿no? Y no sé de dónde sale un tiburón y sale un pulpo, pero salió. Y ese americano te sigue buscando, ¿no? ¿No? Y te tienes que defender a Pero no todo. te despeinas, Gurula. Claro, 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 ¿no? Y no te deja dar la luz y, ¿no? Y todo estas, y les digo porque, de verdad parece de risa, pero es puro apego, lo sabemos todos, ¿no? Por mucha aferra. Pero la pregunta es, ¿cuántos creen que sí les pasa eso? ¿Sabías que tú lo que vives es vacío y autogenerado? Lo que tú vives es vacío y autogenerado. Y cuando digo vacío y autogenerado, ¿por qué no se puede reconocer así por muchos? Por aferramiento. Porque no te das cuenta que lo que ves está compuesto y condicionado. Al tú ver una película así, y si no sabes por qué está pasando así y por qué posiblemente está surgiendo así, pues te vas a quedar atrapado en la historia, ¿no? Y esa historia va al continuo. El continuo empieza a llenar la experiencia de esa realidad y en algún momento hasta el observador cree que está viviendo esa realidad y la está autogenerando, ¿eh? Aquí le diría a alguien que se va a ir bien raro para alguien si no ha tomado vacío con un servidor. ¿Un sismo se puede autogenerar por los seres? Sí. Si todos creen al mismo tiempo en que algo es destructivo y algo es aflictivo, ante su realidad, eso pueden generar. Porque De es hecho, eso vacío. pasó, ¿no? Es vacío Aquí interdependiente. cuando hubo el Sí, simulacro, no sé hace si fue 3 años o el de 4. hace, Hay que tener cuidado en lo que uno ajá, cree, fue después del ¿no? simulacro, ¿no? Pues hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado uno cómo ve las cosas, ¿no? Porque uno está reforzando tanto visiones correctas e incorrectas. El aferramiento, lo que hace, lo vuelvo a decir, es creer, estar divagando, y esa divagación lo que crees que quedas atrapado entre el pasado, el presente y el futuro, pero sobre todo te lleva a todas las visiones extremas. Y ahora resulta que esa experiencia sí existe, y se sigue manifestando así. ¿Bien? Entonces, en estado sutil, su antídoto es el no aferramiento, es estar en el aquí ahora. ¿Cómo es estar en el aquí ahora? Lo vuelvo a decir, libre de divagación, que es no estar atrapado entre el pasado y el futuro. Por eso mencioné estos factorcitos, que son mucho más, son más de 800, por si alguien piensa que son algunos nada más, ¿no? No, a veces puedes deambular en tantas cosas, ¿no? Que hay en la muerte, por ejemplo, cuántas películas de esto de la muerte y qué va a haber en la muerte y qué hay cuando alguien está muriendo y qué hay si tienes otras vidas y que a dónde vas. Y bueno, pues se puede estar solo divagando, ¿no? ¿No? Entonces, hay que evitar divagar, ¿no? Entonces, precisamente, no es sino evitar, o sea, evitar, nuestra ofrenda, no forzar. Si surge esa divagación, ¿por qué está surgiendo? ¿No? Y no aferrarte a esa divagación, sobre todo. Entonces, el no aferramiento se refiere a estar en el aquí ahora, que es estar en el aquí ahora libre de emociones aflictivas, libre del yo, de las emociones aflictivas, a eso me refiero con divagar, y se refiere a que reconozcas que nada existe del modo que crees que existe, ni en la impermanencia, porque eso que estás viendo ya no existe de ese modo, ni tú mismo existes de ese modo. Ya tienes ahorita 80 años y no te das cuenta. Ya trascendes, es más, ya estás viviendo tu próxima vida y ni cuenta te das. Es lo que estoy diciendo. Y ya los demás también están viviendo sus siguientes vidas, pero no se dan cuenta. Piensan que están viviendo ahorita lo como se les presenta la realidad. Y eso es estar aferrado. Eso es aferramiento al espectro de lo que dije del estado sutil, sobre todo, donde vienes atrapado en el pasado. ¿Sí está claro? ¿No? ¿Qué es estar en el aquí ahora? Libre del yo, libre de las emociones aflictivas, pero para poder estar libre del yo y las emociones aflictivas en estado sutil, en este estado de la impermanencia, que es lo que requerimos, el no aferramiento, que es el no aferramiento, para estar en el aquí ahora tenemos que reconocer el cambio instante a instante. El cambio. El cambio se refiere a los 3 tipos de sufrimiento, externos e internos, y no aferrarse en ningún instante al cambio. ¿Sí quedó claro? No aferramiento al cambio en ningún instante.
Pero el observador puede decir, hoy me fue bien, me fue mal. No te fue bien ni te fue mal. Simplemente hubo la experiencia, nada más. Pero no fue ni buena ni mala. Simplemente el antídoto, el aferramiento es observar el cambio sin aferrarse a ese cambio. ¿A qué se refiere no aferrarse? No imputar más esa experiencia, contemplarla. Cuando digo contemplar, uno de los antídotos, que lo puede hacer los tres estos, el Abhidharma Tripitaka, el Buddhadharma Tripitaka y el Sutrayana Tripitaka, creo que los tres lo pueden ser, como bases de liberación de las diferentes naturas de la mente, Hinayana, Mahayana o Tantrayana. En este caso, cuando estoy tocando el estado sutil, en la perfección de la seguridad se refiere al camino Mahayana y Tantrayana aún más, porque no solo es para uno, para los demás, camino rápido. Pero ¿qué es lo rápido? Le recomendaría, claro, que aquí quede claro, no estoy diciendo que si alguien más adelante yo enseñas con un servidor y profundiza más en estas tres bases con las escuelas, naturalezas de la mente, Hinayana, los tres estos, Abhidharma, Buddhadharma y el Abhidharma Tripitaka, el Buddhadharma Tripitaka, el Sutrayana Tripitaka, no estoy diciendo que alguno es mejor que el otro, no, pero la realidad es que la mayoría por el karma que traen y la impermanencia le recomiendo el Buddhadharma. El Buddhadharma quiere decir que puedes observar la historia. ¿Me explico? Puedes observar la película, pero sin creerte esa película, porque sabes dónde está surgiendo esa película. ¿Sí? Solo contemplar. Buddhadharma se refiere a contemplar. Contemplar quiere decir que no refuerzas ningún instante la existencia inherente de esa realidad, sino más bien reconoces que esa realidad está surgiendo de la proyección de la mente. Estás viendo lo que estás proyectando cada instante. Y no puedes creer que lo que estás proyectando es real, porque es intangible, surge en la mente. Es intangible, no existe de ese modo. ¿Sí está claro o no? Simplemente es como proyecciones. Luz, es lo que estoy diciendo, ¿no? Si ves una película, si vas, ¿de dónde sale esa película? ¿Es la película? ¿A qué le llamas película? A los actores, a lo que escuchas, a lo que percibes. Pero realmente, ¿qué es la película? A ver, ¿alguien? ¿Qué es la película? Si buscamos esta base que estoy mencionando, no creerte la historia, darte cuenta que no existe, no es así. Y lo estoy diciendo hasta desde un estado burdo, y eso hay que observarlo, ahí empieza el antídoto, desde un mismo estado burdo y claro, un estado sutil, un mismo sutil, ¿no? Todo empieza así, si no observan, es muy interesante, ¿no? De niño me encantaba, ¿no? No me digan por qué, ¿no? Pero hasta mi mamá me decía, ¿ya vas a ver la película? No, me quedaba viendo para atrás. Me encantaba ver, me encantaba, que no lo crean, me la pasaba casi toda la película viendo el foco de atrás, el proyector. Y comprobé por qué, años después. Porque en verdad nadie me lo explicó. A los 10 años ya sabía que lo que estaba viendo era una ilusión. Y ya sé que alguien diría, sí, sí, es una ilusión porque es una película, mira, los actores. No, pero yo cuando estoy diciendo ilusión no me referí a la historia. Me refería a que si no hay eso, no hay eso que tú llamas película de entrada. No lo hay. Entonces todo lo demás es simplemente resultado de que hay ese aparatito, ¿no? Ese aparatito que proyecta. ¡Tuc! Si no hay eso, ¿cuál película o de qué me estás hablando? Tú le llamas película a los actores, al sonido, pero ¿de dónde surgió? De ese aparatito. Bueno, resulta que la mente burda es eso, precisamente. Es la que proyecta toda la historia. Lo que tú crees que eres, lo que alguien cree que es, las cosas. Y realmente lo que estoy diciendo es que afuera no lo vas a encontrar. ¿Cómo lo vas a encontrar internamente? Pues hasta que moras en karma, ¿no? Buddhadharma se refiere a observarte, contemplarte para poder encontrar el engaño de quien está generando la historia, la proyección, los pensamientos, las emociones, ¿de dónde? ¿Sí está claro? Observando la respiración, sin luchar con ninguna experiencia externa, pensamientos, emociones, descripciones. Y claro, son muchos puntos de Buddhadharma, no estoy diciendo que sea lo único, pero de entrada sirve. Y esto es lo que ayuda a empezar a liberarse de la impermanencia, claro, tanto del karma, pero de la impermanencia, ¿por qué? Porque ya no te atas a tus propios pensamientos, ¿sí está claro?
Cuando digo Buda Dharma, es contemplarte para no atarte a tus propios pensamientos, emociones, descripciones. Lo vas a seguir generando. Lo van a seguir generando los demás. Y a veces no sabes si fue uno, muchos, cómo está en realidad. Pero lo que sí te puedo recomendar es no aferrarte, simplemente contemplar sin aferrarte a la experiencia, ¿no? Posiblemente descubrirás quién es el que está proyectando y cómo esa historia. ¿Bien? Eso es estar en el aquí ahora. El estar aquí ahora es estar libre de aferramiento a través del continuo, contemplando, simplemente contemplando sin aferramiento en ningún instante, en un estado burdo, pensamientos, emociones, experiencias, simplemente contemplarlo, sin ninguna descripción, sin ningún aferramiento. En ese estado sutil, esto se refiere a que mejorar aún más la concentración, que es para esto se requiere, por ejemplo, medios como Vipassana, que quiere decir atención en la virtud. Bueno, realmente Vipassana quiere decir centrado en un punto virtuoso. Y en el Mahayana Tantrayana para esto es Shamatha, ¿no? Que también quiere decir atención unipuntual en la virtud, pero cuando decimos atención unipuntual en la virtud en Mahayana y Tantrayana a través de Shamatha, el camino rápido, se está refiriendo a que todo lo que te puede ayudar del camino medio y sus medios hábiles, sobre todo el Mahayana Tantrayana, lo puedes reconocer ahí, ¿no? En ese instante, en ese punto. ¿Para qué? Para no quedarte aferrado a las experiencias, precisamente, ¿sí? Externas, internas, y vivir en el aquí ahora. ¿Sí quedó claro esto? Y para eso necesitamos precisamente el Buda Dharma. El Buda Dharma, muchos no, a lo mejor no lo ubican en el sentido de, o sea, ¿qué es meditar? Es meditar en el sentido de, no estoy diciendo también imputar, no hay que caer, pues se llama así, es así, solo estoy diciendo de referencia, pero la mayoría no se da cuenta, no puedo, claro, no puedo generalizar, ¿no? Pero la mayoría no sabe si está practicando más el Abhidharma Tripitaka o el Buddhadharma Tripitaka o el Sutrayana Tripitaka, no lo sabe, ¿no? Al no saberlo, no se potencializa más la visión hacia la liberación, por ejemplo, ya sea del karma o de la impermanencia, es lo que estoy diciendo. Entonces, si tú ya sabes que ahorita de entrada te estoy recomendando, por ejemplo, practica el Buddhadharma. ¿Qué es el Buddhadharma? Estar simplemente en un estado de contemplación, ni siquiera es decir si hay bueno o hay malo, simplemente contemplación pura a través de qué. Claro, si puedes sostener los 7 puntos, increíble, la postura de los 7 puntos. Aquí es importante. Si no puedes, pues en una silla. Si no puedes, también se puede hacer caminando, se puede hacer acostado, se puede hacer caminando. Eso es muy interesante, diferentes estados de cómo meditar conforme estés experimentando la realidad, ¿no? Convencional, ¿no? Puedes meditar hablando, comiendo, sí se puede. Y Buddhadharma se refiere a que estés atento en el aquí ahora, en un estado contemplativo, libre de aferramiento. Y libre de aferramiento se refiere a que no imputes más la historia, simplemente deja pasar la historia, los pensamientos, las emociones, no los niegues, ahí están, de ti y de los demás. Pero el no negarlos, el reconocerlos, contemplarlos, te va a llevar al siguiente punto, disolverlos, y el tercero, que se exhausten. Si se exhaustan, estás libre de la impermanencia. Te vas a dar cuenta que no hay tal impermanencia. Más bien todo es permanente. ¿Qué es permanente? La mente. Eso es permanente, no es impermanente. Lo único permanente es la mente. ¿Y cuál es la naturaleza de la mente? Gozosa, luminosa. No tiene principio ni fin. Y eso se puede lograr nomás por esta base que estoy diciendo de Buddhadharma. ¿Sí? ¿Bien? ¿Ok? ¿Motiva eso a meditar? ¿No? ¿No? Simplemente contemplativo, ¿no? No tienes que decir nada, nada, en verdad, ¿no? Y eso te puede introducir a tu estado sutil. ¿Qué te introduce al estado muy, muy sutil? Que, aclaro, eso ya es no aferramiento. Se reconoce el aferramiento, pensamientos, emociones, experiencias, la historia, la película, pero simplemente la contemplación va soltando. ¿Cómo es esto? Reconocer, no niegas esos pensamientos, la historia, la experiencia, ya está, pero ahora simplemente no la refuerces, contémplala y esta te llevará a exhaustar. Se va a ir exhaustando y vas a ver qué pasa cuando se exhauste.
va a ir saliendo la verdadera naturaleza de la mente, ¿sí? Y es la que se va a proyectar. Esa es la que se va a proyectar. Ya no se va a proyectar el estado burdo, el yo, las confusiones, el aferramiento. Inclusive aunque algo te genera mucha felicidad, esa felicidad ¿dónde surge? En la mente. Entonces no es que exista del modo que uno cree que existe, pero eso es a través de esta base de Buda Dharma. ¿Está claro? Y en un estado muy, muy sutil, pues prácticamente no tienes que hacer nada, porque ya simplemente tu estado es completamente luminoso. Para eso practicaste el estado sutil. Ese entrenamiento a qué te llevó a reconocer que no es que alcanzar algo, tu estado completamente luminoso es cada instante y ya está. Solo hay que reconocerlo. Están así. De hecho, por si alguien no lo cree, no lo siga creyendo, hablando de los de, hablando de los Picapiedra y hablando de Don Gato y su pandilla. Ah, no, esa es otra. Me regresé a la niñez, perdón, tengo que practicar más. Aquí como No es el de Sufro, Sufro, ¿no? El de Demóstenes. sufre, ¿no? Sufro. Está genial, está genial. Sufro, sufro. Ah, bueno. Es que me acordé de una de esas de genial, ¿no? La creatividad, ¿no? Salía que vendían unos ventiladores, ¿no? Ahí muy, muy evolucionados, ¿no? Estaría bien para esta época, ¿no? Y sacan una hoja, ¿no? Y le dice, véalo, es tan evolucionado creo el policía Matute, ¿no? Le dice, mira, es tan solidificado que solo tienes que hacer esto, mira. Muévelo hacia ti, piensa, entra el aire frío y después hazlo hacia enfrente y piensa que estás sacando el aire seco, ¿no? Entonces, entra el aire frío, sale el aire seco. Entra el aire frío, sale el aire seco. Entra el aire frío, sale el aire seco. Piénsalo un poco y vas a ver si tiene sentido un ventilador, ¿no? ¿Sí me explico? Parece muy absurdo lo que estoy diciendo, pero es vacío. Es vacío. Entonces me encantaban esas caricaturas porque te dejaban un poquito echarle, ¿no? Hacia la realidad. ¿Para qué necesitas todo eso? O sea, tú puedes tener un ventilador automático que le hablas, por favor, enfría la zona a 15 grados porque tengo calor y da, ¿no? O sea, ¿cuántos seres tuvieron que hacer eso? ¿Quiénes se benefician de esto? Es curioso, ¿no? Cómo actúa el humano cuando, si medita nada más entra el aire frío, sale el aire caliente. Es curioso, ¿no? Cómo parece que no te puedes sentir en ese estado. Eso es vacío. Tú puedes generar un estado de temperatura, tú puedes generar un estado de emoción, porque es vacío, ¿no? Simplemente, pero bueno, en fin. Ok, entonces, eso lo comento porque el Buda Dharma te quiere llevar a reconocer el vacío último del estado luminoso y completamente luminoso. Y lo mencioné más bien a decir a alguien, pues, ¿qué tiene que ver con esto? Bueno, pues porque ya ese estado ya está. Las ofrendas, como lo que me preguntaste, Alma, de lo que acomodaste, van a un grano de arroz de distancia. A un grano de arroz cada bol, ¿no? ¿Y a qué se refiere este grano de arroz? Que está bien caro el arroz y que la verdad hay que cuidarlo. No, se refiere a que estás así de completamente iluminarte. Imagínate, no es broma, ¿eh? Si alguien, esto lo diciendo clara y así, determinantemente, ¿no? Lleves la enseñanza que lleves con quien la lleves, por si alguien no lo sabe, ¿no? O no lo sabía. Los bols se ponen a un grado de distancia porque quiere decir que tienes el karma y el mérito, hay el karma y el mérito para que pudieras poner esos bols a un grano de arroz y quiere decir que estás así de reconocer que realmente ya estás iluminado. Solo falta que reconozcas el estado completamente iluminado. ¿Cómo ven? Lo digo porque hay muchos medios hábiles que pueden ayudarte a reconocer el vacío y la interdependencia y sobre todo el estado muy, muy sutil que mencioné ahorita, poner ofrendas, meditar en enseñanzas, recibir enseñanza, pueden ayudar a que ese estado, esa distancia que te falta, cada vez sea menor. Ah, claro, claro. Este grano de arroz tanto puede tardar unos instantes, convencionalmente, unos años, una vida, eones, kalpas, depende del observador, pero está así.
Y cuando digo así, pues generalmente son el reino de los humanos. Los asuras y los devas, aunque son humanos, aunque estén a ese grado de distancia, muchas veces se distraen. Se distraen por muchas cosas que les impiden practicar, les impiden meditar, llevar enseñanza, entrenamientos. Solo digo para que cada vez que pongan ofrendas, mediten en ello. Siempre procuren que quede a un grano de distancia. Ya sé que empecé toda la show, pero es un arroz chino o mexicano. Hijo, que hay quien me sale con cada pregunta. No, no, sí, sí. Sí, 10, tienes 10 el día de hoy. Es un grano de arroz austero o un grano integral. No vaya quien me digo, es un grano de arroz. ¿No? Okay, bien. Estás así de completamente. Pero se puede un grano de frijol, tenso, porque no tengo arroz. Sí, también se puede un grano. Porque hay que caer en todas las posibilidades, ¿no? Si no hay arroz, se acabó el arroz, le pones frijolitos. Estás a un frijol de iluminarte, a un frijolito. ¿No hay? Hay habitas, son más grandes. Bueno, a una habita de iluminarte. Los granos, ¿cuánto tuvo que pasar para que estuviera ese grano? ¿Lo alcanzan a ver? O sea, no sé qué decir. A veces cuando veo algo así, se me hace otro planeta, ¿no? Una realidad impresionante. Se ve así como si nada, ¿no? Granito, todo lo que tuvo que pasar, ¿no? Agua, lluvia, fuego, formaciones geológicas, o sea, todo lo que tuvo para un granito, ¿no? ¡Wow! ¡Wow! Si los seres no son afortunados y completamente bendecidos, entonces, ¿qué esperas, no? O sea, ¿qué esperas? Si tienes todo el paraíso, todo el gozo, y estás así, mira, así de reconocerlo, aún más, ¿no? Para eso se pone a un grano de distancia. ¿Bien? Si no cabe en la mesa como le suele pasar a un servidor, por lo menos visualiza. Les quedan muy apretaditos como en el metro. Oh, estamos en México. En Japón le hacen igual, en China, ¿no? Si quedan muy apretaditos los bols por la distancia, entonces ya hasta se desvaneció ese arroz, ¿no? Es vacío. Estás muy cerquita a la eliminación. Bien, ok. Muy bien, ok. Eso es, por eso es muy bueno estar poniendo ofrenda. Es muy bueno, te va entrenando ¿a qué? A que cada vez vas reconociendo el estado sutil, muy sutil del Abhidharma, el Buddhadharma, que es contemplar la experiencia sin aferramiento. Precisamente, la práctica de estar poniendo bols, precisamente te está haciendo, puedo reconocer la experiencia, pero me está dejando desaferrar a lo que estoy viviendo en el pasado, lo que estoy posiblemente deslumbrando al futuro, y me está manteniendo en el aquí ahora. Por eso dejé a los que me pidieron, que si alguien se quiere animar más, le voy a decir, Alma, ¿no? ¿En qué me metí? ¿Qué onda con esto? ¿No? ¿No? ¿Cuántos eran? A ver, ¿cuántos eran, Andrés? ¿Igual? ¿Marina? 111,000, ¿no? 111,000. Por si alguien quiere practicar y dice, en esta vida tengo un poquito de tiempo, o por ahí no tengo unas horitas en la madrugada, o a qué hora. 111,000. ¿No? Solo para que uno se dé cuenta a qué te va llevando eso. ¿No? Como parece que no, la mente te deja un estado así de sin aferramiento, ¿no? Así como paz, tranquilidad, ver las cosas desde otro muy diferente punto de vista no conceptual, no más por estar poniendo los mods, ¿no? 111,000, ¿no? Por si alguien quiere una buena práctica, ¿no? Pero si no, no hay problema, cada que puedan hacerlo, ¿no? Cada que puedan hacerlo, es buena práctica, ¿no? Eso, de hecho, esto poner ofrendas es un camino rápido a la completa iluminación, tántrico, y es el que aclaro, no quiere decir que por sí mismo lo hace, sino pues sí, efectivamente que ir mejorando la motivación de la acción, la bodhicitta, la aspiración, recibir enseñanza para que precisamente se vaya mejorando. Pero te puede eliminar, poner ofrendas así, te puedo poner muy rápido, eliminar la dualidad, el aferramiento, que es hasta donde hoy voy a llegar, es la excitación mental, cultivar la devoción al método, ya sea al Buda Dharma Sangha, al Guru, y exhaustar los conceptos. Nada más. ¿No? Muy interesante, ¿no? Experiencia directa, aparte, para que cada quien se vaya a dar cuenta si es cierto que te sigues tomando las cosas del mismo modo, ¿no? ¿Cómo? Buena práctica, ¿no? Buena práctica. ¿Bien? Ok. ¿Alguna pregunta? Si no, concluimos hoy, aquí hasta el estado de la forma.
¿Alguna pregunta? Ah, del ventilador, el aire automático, entra el aire seco y sale el aire frío, ¿no? A vacío. ¿No? ¿No? ¿Bien? ¿Todos bien? Ok, vamos a dedicar un instante. Dedicamos todo el mérito para que pueda surgir en todos los seres la disolución del yo, libre de emociones aflictivas, que todos puedan ser un estado mental amoroso, bondadoso, contemplativo, sin crearse sufrimiento hacia los demás, que pueda esta experiencia ser transitoria, sin duda alguna significativa, virtuosa, no solo para uno de los demás, y con mérito. Me han mandado listas, inclusive me mandaron hoy de ahí de psicología, de algunos profesores que creo que han fallecido. Me mandaron ahorita unas listas, ya me la habían mandado unos meses anteriores también de otros. Me conmueve, créanlo, y así como yo sé que hay muchas personas que pues está pasando esta situación, entonces dedicamos todo el mérito para que donde estén, ya hice pogua por ellos, voy a seguir haciendo pogua de todos modos, también por la abuelita de Rodrigo, que lo conozco. Ya lo hice, inclusive desde que me lo mandaron inmediatamente y un poquito antes. Entonces dedicamos el mérito por todos los que ha transcedido también para que puedan alcanzar su reconocimiento, estado de gozo, de luminosidad completa en el estado que estén, que queden no aferrados precisamente, que no experimenten la dualidad, el aferramiento, para que puedan reconocerlo antes posible, ese estado de gozo, completa luminosidad, que podamos contribuir directamente e indirectamente a través de acciones virtuosas con todo lo que hagan en el día, dedicando el mérito virtuoso, dedicarlo para que las transiciones de los seres que sean con el menor obstáculo hacia el gozo y la felicidad, y también para los que están vivos, haya pues que surja más posibilidades de practicar la virtud, de incrementar la virtud individual y colectivamente hacia el estado de gozo y completarnos. Dedicamos el mérito porque a pesar de que, como mencioné esto, que no se malentiende, es transitorio, pues que esto transitorio no es para siempre y que esto en el mundo sea transitorio lo antes posible, que esto transitorio pues, se pueda tomar de una forma hasta lo más positivo, todo lo que puede llevar a pues a tomar más en cuenta la apreciada vida de los demás, y dedicar cada instante por la larga vida de todos los reinos, no solo de los humanos, de los animales, de otros seres, y tener muy claro que somos transitorios todos, estamos de paso, que ojalá esa transición sea lo más gozosa, lo menos aflictiva, y si no vamos a beneficiar a alguien, pues por lo menos no crearle daño, ¿no? Simplemente saber que todo es transitorio y que es tan rápida y efímera esta existencia que debemos aprovecharlo de la forma más gozosa de todos. Es una oportunidad inconmensurable que ojalá así también la puedan vivir todos los seres sintientes. No, carrera voy a hacer un mandito, no. Carrera voy a hacer un mandito, pendado, como lo jugué mi tensión. Tiene la soga de su carrera voy a hacer un mandito, tiene la soga de su carrera voy a hacer un mandito, pendado, como lo jugué mi charla. Si no tensión ya te tiene la soga de su todo ya se me Tony ni yes yo para la machete con sama pa mo tenchi no la timela so wa de shushelu. Tony ni yes yo para la machete con sama pa mo tenchi no la timela so wa de shushelu. Tony ni yes yo para la machete con sama pa mo tenchi no la timela so wa de shushelu. Tu tanti ngano e wa tenchi ko pa de rupa da so du shang sha de. Tu tanti ngano de wa tenchi ko pa so de pa de rupa da so du sha. Tu tanti ngano de wa tenchi ko pa so de pa so de rupa da so. Me se puede echar desde mi quien por un poco de malo se capa la sembra pues me se puede echar desde mi quien por un poco de malo se sembra me se puede echar desde mi quien por un poco de malo se sembra que pues se capa la sembra pues ya tu te ribote ma che pana che tutti che wana pane pandi con a con ya tu te ribote ma che pana che tutti che wana pane pandi la tu te ribote ma che pana che tutti che wana pane con a con de para show. Nos regocijamos individual y colectivamente de ocupar este tiempo de una forma significativa para entrenar a la mente y que este estado de la mente pueda ser de gran beneficio directa e indirectamente para todos los seres. Inclusive si hubiese alguien que juzgara, criticara o creara obstáculos, que ellos directamente se benefician de estas acciones donde estén y como estén. Todos los seres, ¿ok? Dedicamos el mérito, quien guste.
Oma re mama zaba zaba no ba masa to mari keru ka zaba no masa oma mare mama oji da bada ma bada ma ba zama karma ba di da bada ma bada ma da zama karma ba oji da bada ma bada ma da zama karma ba di da bada ma bada ma zama karma abara na bisho da na bade su amor no ta na masa gara bada sana Tatagata yara de sama samba da yana masarba tatagata vera te ba sama samba la maria balu kites vara yebu di sepaya ma sepaya ma gorene kaya da dam dara 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 di vado sale sale pasale pasale kosume vara ne mersi di vara na vara sala na vara na ma sagara vara tsana vara kaya tatagata yara de sama samba da nama sarba tatagata vera te ba sama samba da na maria balu kites vara yebu di sepaya Masabaya Mahagurunika Yudam, Dara Dara Kuzume Kuzume Baraga Merezi de Balana Berzagana Barana Ramazagara Barazana Baraga. Tatagade de Zamazamudana Mazabata de Vera de Bazamazamu de Yanamadabaliki de Baraya Zabaya Mazan. Gurinigan Mundara Namarana de Ramazagara Barazana Baragaya Tatagade de Zamazamudana Mazabata de Vera Mazagara Barazana Baragaya Tatagade de Zamazamudana Mazabata de Vera de Bazamazamu de Namarana Mazagara Barazana Baragaya Tatagade de Zamazamudana Mazabata de Vera de Bazamazamu de Yanamadabaliki de Baraya. Namarana Mazagara Barazana Baragaya Tatagade de Zamazamudana Mazabata de Vera de Bazamazamu de Yanamadabaliki de Baraya. Namurana Mazagara Barazana Baragaya Tatagade de Zamazamudana Mazabata de Vera de Bazamazamu de Yanamadabaliki de Udizabaya Zabaya Guru Negadanam Dara Varane Melody de Balana Barazana Murana Mazagara Barazana Baragaya Tatagade de Zamazamu Namazarbata de Vera de Bazamazama de Yanamaria Baliki de Baraya Budizabaya Mazabaya Guru Dara Dara very Bazale 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 Kuzuma Varane Melody de Balana Namorana de Ramazagara Barazana Baragaya Tatagade de Zamazamudana Mazavata de Vera de Bazamazama de Yanamaria Baliki de Baraya Budizabaya Mazabayam Namandara, Tatagada de Samazam with the Namazabata de Vera de Basamasam with the Namarabulikitas Mariabus. Mazabayam Mandara, but the Salazala Pasala Tatagada de Samazam with the Namazabata de Vera de Basamasam de Namarabulikitas Mariabus. Namarana de Ramazagara Beratana Baragaya Tatagada de Samazam with the Namazabata. Aradeba Samazam de Namarabulikitas Mariabus. De todos los seres sintientes del pasado, presente, futuro y todos los reinos puedan estar libres de obstáculos, renacer en tierras puras, experimentar el gozo y la felicidad, que todos los seres completen los estados de luminosidad y completa luminosidad, los de Ravaka, los practicabudas, los practicantes, que no tengan obstáculos para completar el camino de todas las tradiciones y religiones y diferentes métodos, que puedan completar el camino hacia el estado de la gozo, de la completa luminosidad, que todos los seres sean guiados hacia un estado de clara luz, de luz clara de la mente por maestros genuinos y seres luminosos o manifestaciones luminosas y completamente luminosas, que aprovechemos esta vida de una forma significativa cada instante. Significativa no es que tenga que ser sufriente ni sacrificada. Significativa se refiere a que pueda reconocer que puedo vivir en el gozo cada instante y de ese modo puedo ser cada instante de beneficio a los demás, que pueda vivir en el gozo inconmensurable, que no viva con pesar, que no viva con angustia, que no viva con extremos, con visiones extremas, que pueda vivir en el gozo cada instante y también todos los seres sintientes y poder liberar a nuestros padres, madres, hasta el estado de gozo y completa universidad cada instante. Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari. Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari. Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari. Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari. Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari, Amami Dewari.
Omami Dewari, Omami Dewari, Omami Dewari, Omami Dewari. Omami Dewari, Omami Dewari, Omami Dewari, Omami Dewari. Omami Dewari, Omami Dewari, Omami Dewari, Omami Dewari. Omami Dewari, Omami Dewari, Omami Dewari, Omami Dewari. Oma Guru Hasha Bhajahum, 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 Omani Benmuri, Omani Benmuri, Omani Benmuri. Omani Padmeonri, 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 Omani Padmeonri. Omani Padmeonri, Oma, Zubatriza Vezan, Zubatriza Vedam, Mama Remanamajida Padama, Vidimana, Karma, Baranajida Padama, Vidimana, Karma, Baranamajida Padama, Vidimano, Bazangamana Bade, Karma, Abarana Vishudana Badesu. Ok. Muy bien. Buenas noches a todos. Está chido, totalmente los sueños y vida, ¿no? Gracias. Buenas noches.